Antes de cerrar este capítulo, queremos hacerte partícipe de algunas fallas típicas en el proceso de obtención del financiamiento. Muchas son la otra cara de la moneda de las acciones que sí son acertadas. Toma nota para evitarlas en tu empresa. Una pobre dedicación al proceso de obtención de financiamiento es una falla típica. El proceso de obtención de financiamiento representa la última fase del proceso de financiamiento y se arriba al mismo luego de un importante y exitoso esfuerzo en los procesos anteriores. Dar poca importancia a este proceso o no respetar el orden de sus etapas puede resultar en no obtener el financiamiento u obtenerlo con términos y condiciones peores que los posibles. Otra falla a evitar es una pobre respuesta y actitud durante el proceso de diligencia debida. Tiene relación con el punto anterior. Es muy importante responder de manera diligente, específicamente y por completo con la información requerida durante el proceso de diligencia debida y encarar el proceso con transparencia, honestidad, cordialidad y paciencia. Una pobre respuesta o actitud normalmente genera una señal de alerta para los financiadores, lo cual puede afectar la posibilidad de obtener financiamiento o repercutir negativamente en los términos y condiciones obtenidos. En el caso de financiamiento de capital, no mantener confidencialidad en relación a la posible transacción es otra falla que debes evitar. En la mayoría de los casos de financiamiento de capital, sugerimos confidencialidad en relación a la existencia del interés y del nombre del potencial inversor. De lo contrario, la posible sensibilidad de los empleados y las posibles reacciones de los competidores y/o financiadores de la empresa pueden poner en riesgo concretar el financiamiento. Existe otra falla habitual en el caso de financiamiento de capital, que es subestimar la obligación de cumplir con lo acordado verbalmente en los acuerdos de caballerosidad. Esto puede arruinar la relación con el financiador, resultando en consecuencias que pueden afectar la continuidad de los negocios de la empresa. Por último, enfadar masivamente a los financiadores de deuda y/o a los accionistas es una falla imperdonable. Es muy importante mantener buenas relaciones comerciales con los financiadores de deuda y con los accionistas, y es necesario evitar enfadarlos masivamente, ya que ello resultaría en limitar las posibilidades para obtener financiamiento, poniendo en riesgo el futuro de la empresa. Bueno, a estas alturas de curso tu preparación es muy potente. Conoces todas las recomendaciones adecuadas y tienes prevención acerca de las fallas habituales en todos los pasos del proceso de obtención de financiamiento. Recibe mis felicitaciones.